Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder mantener contacto con todas y todos ustedes a nombre de la comunidad del Colegio de Veracruz y de nuestro señor rector, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Me es grato darle nuevamente la bienvenida a una conferencia digital más. Desde nuestro querido Colbert, siempre se busca que la proximidad del conocimiento atienda a principios de calidad y pertinencia social. En esta ocasión, fortalecida a través de nuestra estrecha vinculación con los diversos actores sociales, públicos y privados, al tiempo de continuar presentando el constante trabajo intelectual y de investigación que en el seno de nuestro colegio se confecciona al servicio de Veracruz. Nuestros ponentes del día de hoy disertarán sobre la comunicación política en tiempos de COVID. Hoy nos acompañan y nos distinguen a la vez el doctor Eric Porres Blesa y desde el extenso extremo austral de Sudamérica, específicamente de Argentina, el maestro René Silvera. De esta manera es que me permitiré leer una breve reseña de nuestros conferencistas. El doctor Eric Porres Blesa es doctor en Ciencias Políticas con mención honorífica por el Colegio de Veracruz. Cursó el programa de alta dirección de empresas AD2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Es maestro en comunicación con mención honorífica y licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en estudios de opinión y mercadotecnia política y mejor promedio de su generación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente funge como delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y es catedrático en la Maestría de Estudios Internacionales en nuestro colegio. Fungió como secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado como delegado federal en el estado de Veracruz y de la Secretaría de Educación Pública. Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC, y fue secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz. Además, es catedrático del doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana y articulista en El Heraldo de México. Destaca también su participación y su experiencia profesional como secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, secretario particular del presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, director de análisis y documentación de la Coordinación de Información Internacional de la Presidencia de la República, secretario de Acuerdos de la Dirección General en DICONSA de la Secretaría de Desarrollo Social, secretario de Comunicación del Comité Directivo Delegacional del Partido Acción Nacional, de la Magdalena Contreras y asesor del Coordinador Nacional de Vinculación con ONGs de la campaña presidencial del licenciado Vicente Fox Quesada. Ha recibido premios por la Universidad de La Habana, la Universidad Iberoamericana y de Georgetown. Por su parte, el maestro René Silvera es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Cuenta con un posgrado en Economía Social por el Instituto Intercultural para la Gestión y la Acción Comunal, UNAUCO, de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con 2 maestrías, una en Gestión Universitaria y otra en Trabajo Social por la Universidad Nacional de la Patagonia. En su amplia carrera universitaria ha sido vicedecano, secretario de Extensión, director universitario del colegio, subsecretario de Comunicación y Medios, director de carrera y miembro del Pleno del Consejo Superior en representación del claustro de docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Patagonia.
Entre otras actividades, es especialista en cooperativismo acreditado por el Instituto Nacional de Asociaciones y Economía Social e integrante referente de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión de Asociados del Banco Credicop en Comodoro Rivadavia, Argentina. Para iniciar, le vamos a dar el uso de la voz al doctor Eric Porres Blesa con la primera pregunta, que ¿cuál es la importancia de la comunicación política en esta pandemia que estamos, que se está presentando? Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Antes que nada, muy honrado por esta invitación en mi querida alma mater. Saludo a compañeros, a queridos profesores que he tenido la suerte que me hayan dado clase, como el doctor Escobar, el doctor Borcón, que veo que están conectados. Y sí, en un tema que ha cobrado alta relevancia en esta coyuntura y más en este mundo de la comunicación y de la política en el que nos movemos, me gustaría iniciar haciendo algunas consideraciones al respecto. El gran dilema que esta pandemia está presentando a los gobiernos es algo que le he llamado el binomio perverso. El binomio perverso, desde mi concepción, es este balance en el que los gobiernos están teniendo que poner el tema de la salud por un lado contra el de la economía por el otro. Es decir, hasta dónde llega el límite racional de las estrategias que los gobiernos han implementado con respecto a la salud contra las secuelas económicas que nos va a dejar la pandemia. Es decir, creo que en este juego es donde se han tenido que estar moviendo absolutamente todos los gobiernos del mundo, y las secuelas y los alcances y los límites de las estrategias, pero sobre todo los resultados de las mismas son los que estamos viviendo el día de hoy en las dos materias y los que vamos a vivir en el futuro, en particular en la parte económica. Hoy estamos viviendo la parte de salud y pasaremos en breve a las secuelas económicas. Es decir, considero que esta coyuntura nos ejemplifica y nos pone en este balance lo que los comunicólogos y más en comunicación política hemos sostenido siempre, que es percepción es realidad. Es decir, aquí creo que esta coyuntura nos ejemplifica perfectamente este caso. A ver, y permítanme dar unos datos que todos escuchamos y a los que estamos sometidos todos los días y bombardeados a todas horas, y estamos esperando en particular en México que lleguen las 6 o las 7 de la tarde para que salga el subsecretario de Salud a dar los primeros datos, y en particular un servidor lo primero que hace abriendo los ojos en la mañana es entrar a los diarios españoles para ver cómo avanzó la pandemia por allá y los números. Entonces, con los datos duros a los que estamos siendo sometidos todos los días, tenemos que son, la última vez que lo revisé, hace un par de horas, alrededor de 7.700 millones de personas en el mundo había en el 2019, que es el último dato que existe. 7.700 millones. Al día de hoy tenemos 8 millones de contagiados por COVID. En México, 127 millones de personas. Al día de hoy, el último dato, perdón, al día de ayer, son 154,000 los contagiados. Si analizamos de manera muy fría los números, no deberían de ser números que nos tuvieran en una situación de pánico extremo como en el que estamos, al menos todo mi entorno. Y creo que al estar sometidos a toda esta información y este bombardeo diario en el que nos encontramos, pues no creo equivocarme al decir que la gran mayoría de las personas está en estado de pánico, con tremendo miedo, al menos. Es decir, si analizamos el número fríamente, pues la situación, y no estoy diciendo que no se agrave,
no entro a ese debate, nada más digo, la percepción que tenemos es tremendamente compleja, tremendamente de alarma. Bueno, los gobiernos se han declarado en alarma, pero si vemos los números reales, por muy rápido que está avanzando, pues los datos son muy menores contra las poblaciones, tanto de nuestro país en particular o en el mundo. Estamos sometidos a un bombardeo constante. Estamos viendo imágenes todos los días de los hospitales, si no es en el país A, es en el país B, de hospitales desbordados, de centros de convenciones convertidos en morgues o en grandes hospitales. Estamos viendo imágenes terribles de algunos países latinoamericanos con gente contorsionándose y convulsionándose en las calles, tiradas en las calles. Y ante todo esto, el gobierno tiene que comunicar. Y comunicar de una manera en que deba, por un lado, procurar la salud y por el otro lado, tener este balance del binomio perverso de no afectar o de afectar lo menos posible la economía. Entonces, verdaderamente creo que esta coyuntura parece un lugar común, nadie la había pasado, nadie la había vivido, pero en materia de comunicación considero que tampoco. Es decir, hay otro fenómeno muy importante que nos ha traído esta pandemia en cuanto a comunicación. O sea, ¿qué hay de nuevo en esta manera de comunicar, en esta crisis, en esta pandemia? Bueno, lo terrible de este binomio perverso es que el juego para los gobiernos es suma cero. Es decir, no vas a ganar si te va mejor o peor en un lado o mejor o peor en el otro lado. Si te va peor en salud, pero mejor en economía, vas a perder. Si te va mejor en economía, pero vas a tener más muertos y más contagiados, vas a perder. Entonces, es un juego suma cero donde el balance es una línea muy delgada, muy delicada, y esa es la complejidad a la que se están enfrentando. Tenemos una batalla al mismo tiempo entre lo político con lo técnico. Es decir, tenemos muchos ejemplos de crisis, las que queramos, y más en nuestros países, que podemos recordar, en donde los políticos son los únicos voceros y salen y dicen, bueno, está pasando esto, vamos a hacer esto, la situación se generó por esto. Aquí se necesitan acompañar de los técnicos, y este es un nuevo fenómeno. Es decir, tenemos, y aquí no me refiero de ninguna forma a un binomio perverso, que son binomios comunicacionales de los gobiernos que se están haciendo famosos por esta situación. Si hablamos de Trump, en este momento se nos viene el doctor Fauci de inmediato, lo vemos todos los días. Si hablamos del presidente López Obrador, pues viene el subsecretario López-Gatell. Si estamos hablando, por ejemplo, del presidente Sánchez en España, pues va Simón. Es decir, se han generado voceros y se han tenido que crear voceros de los técnicos. Y esto, a su vez, a la hora de comunicar, ha generado graves problemas, porque estamos en otro binomio. Es decir, los políticos en general tienen o tenemos el impulso o la vocación de proteger y de querer controlar y de querer responder. Y por el otro lado, el técnico tiene la labor, el conocimiento técnico, la capacidad técnica, pero probablemente a la hora de comunicar cometa muchos errores que vayan a ser muy costosos en un mediano plazo, en un corto plazo o en un futuro plazo. Y lo estamos viendo en varios ejemplos de lo que hemos podido observar en los últimos 4 o 5 meses en esta pandemia, ¿no? Es decir, hay una sobreexposición de los técnicos que está llevando a errores comunicacionales, y hay una sobreexposición de los políticos, hablando de temas técnicos, que está llevando también a errores comunicacionales. Dentro de todo este mix, dentro de todo este licuado de información, de binomios, de la coyuntura
tenemos, o al menos yo tengo una gran incógnita, que considero que ha sido un gran error. Para mí la gran incógnita en todo esto, y creo que aquí nos podríamos referir al gobierno, pues al menos de los que me ha tocado observar casi a diario, pues casi todos cayeron en eso. Es decir, ¿en qué momento? Y aquí, salvo el chino, sí lo dejaría yo aparte. ¿En qué momento hicieron propio el problema de la pandemia todos los gobiernos nacionales? Es decir, el primer gran error es que entraron e hicieron propio el problema. En vez de decir y mandar un mensaje al inicio de absoluta claridad, señores, este es un tema en el que por supuesto que le tenemos que entrar, por supuesto que tenemos que estar a la altura, por supuesto que los tenemos que proteger, por supuesto que tenemos que procurar que la economía no se desplome, pero no se nos olvide, este es un tema que no se provocó en nuestro país, que no se generó en nuestro país, que nos va a llegar, porque es una pandemia y no hay forma de evitar que entre, sí de retrasarla un poco, sí de estar procurando que la curva vaya más lento que en otros lados, y distintas estrategias que todos los países han adoptado, depende de la situación en particular, pero la mayoría de los gobiernos han hecho un problema propio. Y cuando tú haces un problema propio, un tema de salud, vas a perder. Por supuesto, cuando digo vas a perder, estoy hablando exclusivamente del tema que nos atañe, que es en comunicación. Te va a costar. No hay forma de salir bien librado porque hay muertes de por medio. No puedes tú a salir a decir, bueno, como dice el presidente de España, salvé 450,000 personas. Señor, trae usted 27,000 muertos. No vas a ganar ese debate nunca. No hay forma. Pero hicieron propio el problema. Creo que fue el error inicial, ¿no? Es decir, tienes un juego suma cero y lo haces propio, te subes y te pones tú la camisa, ¿no? Habría que haber entrado a esta discusión, por supuesto, no hay duda, para eso están los gobiernos, pero no haciendo lo propio, sino decir, a ver, esto es de fuera y vamos a entrar así, y estas son las medidas, y esto es lo que hay que estar haciendo. Creo yo que esto generó el primer error. Ahora, cuando estamos y con esto voy a ir cerrando esta primera participación, si me lo permiten. Es decir, hay una gran complejidad para comunicar dentro de una crisis y en particular más en esta crisis por la velocidad de los números, por la velocidad del cambio de la información. Es decir, un día estamos escuchando que las mascarillas son buenas y al otro día que no, y 3 días después que sí y que ya son obligatorias. Un día estamos escuchando que sale el presidente de Estados Unidos diciendo, este es el medicamento que hasta yo estoy tomando, y a los 3 semanas sale la OMS prohibiéndolo. Un día estás diciendo, ya viene y ya están los países comprando millones de vacunas y se van a empezar a distribuir en septiembre, pero todavía no está asegurado que esa vacuna funcione. Ante todo esto, ante toda esta cantidad de información, los gobiernos están teniendo que elaborar las estrategias de comunicación, es decir, no han tenido tiempo de elaborar una estrategia de comunicación. Cuando tú elaboras un plan de comunicación en particular para cualquier caso específico o de gobierno, pero en cualquier materia en específico, en tiempos de paz, llamémoslo así, pues te sientas, te tomas un buen cafecito, veracruzano si es posible, es mejor, por supuesto, un buen mate allá para el querido maestro Silvera, y ahora vemos que Quitano, desde que lo mandamos allá a Argentina, también le gusta el mate y bebe mate, pero bueno, te sientas con toda la tranquilidad del mundo a planear tu estrategia en particular. Valoras la información, obtienes la información, valoras a dónde quieres llegar y hacia allá plantas y trazas la ruta de tu mensaje. Aquí no hay tiempo para hacer eso, y eso es lo que estamos viendo que genera que se estén cometiendo tantos errores desde el punto de vista comunicacional. Es decir, considero que el primer objetivo dentro de este proceso de comunicación, lo que tendría que estar procurando es generar confianza, tranquilidad, y decir, bueno, se está controlando, si fuera el caso, y el golpe económico no será tan fuerte, y generar confianza en todos los niveles y en todos los sectores posibles. Otra consideración fundamental para esto es decir,
para salir lo menos golpeado, ya que hiciste tuyo el problema, pues es fundamental que la imagen empate con el mensaje que estás enviando. No puedes tú estar mandando un mensaje A, el técnico, y que el político haga el B. Es decir, si no hay una disonancia absoluta, perdón, si hay una disonancia en el emisor con la imagen, con el mensaje, la sociedad, el receptor, va a estar con mucha confusión de qué hacer. Si por un lado se está diciendo, y puedo poner un ejemplo que me viene a la mente con fechas, el 8 de marzo el gobierno de España convoca una marcha pues muy importante, porque era importante el objeto, pero creo que no era el momento, era una marcha a favor del feminismo y creo que eso es correcto y eso es indiscutible. El tema era el momento en el que ya tenían información que la pandemia estaba pegando fuerte, que ya estaba muy presente en España, en particular en Madrid, y el gobierno es el que encabeza y convoca y está al frente la mitad de el ministro de Interior, la ministra de Igualdad y medio gabinete metido encabezando la marcha, el 8 de marzo. Esa es una imagen muy poderosa que te está diciendo, bueno, pues no pasa nada. Unas semanas antes, Fernando Simón, el técnico de la salud del gobierno de España, había salido a declarar, y si tienen curiosidad, me imagino que está en YouTube, que España si acaso iba a tener si acaso 2 casos de COVID. Eso es un poco antes del 8M, en donde empiezan a planchar el terreno para poder convocar esta marcha hacia el 8 de marzo. Las cosas salen tan mal que el 14 de marzo se convoca el estado de alarma en España. Es decir, ni una semana después de que están convocando la marcha diciendo no hay ningún problema, es más importante la marcha que la pandemia o que el COVID, estás marcando un estado de alarma. ¿Qué mensaje le estás mandando a la sociedad? Decir, oye, si tú estás encabezando hace una semana esta marcha, es que esto no es tanto el problema. Y una semana después estás pidiendo que me encierre en mi casa, no sé hasta cuándo, sin poder salir, que deje de trabajar y que cierre mi empresa. Es decir, no hay una consonancia entre las imágenes, entre lo que hizo el gobierno en ninguna de las etapas. Esto genera una gran confusión y en el caso español estás viendo una caída muy importante en el respaldo ciudadano a ese gobierno. Entonces, es una situación que desde el punto de vista de comunicación es complejísima, como lo he intentado transmitir. Y a esto, bueno, pues nos falta un factor y con esto termino. Es decir, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde debe de estar la oposición? Y hablo en general. La oposición se mueve también en un camino muy complejo. Es decir, ¿apoyo al gobierno? ¿No lo apoyo? ¿Qué hago? ¿En dónde me sitúo? Y esa línea es tan compleja, con la ventaja de que no tiene tanta responsabilidad de acción como los gobiernos, evidentemente, que no puedes hacer un mal cálculo o un mal uso político de la oposición en este momento, de ser oposición en este momento, porque también te la pueden y te la van a cobrar si el electorado, si tus ciudadanos, si la sociedad está creyendo que estás minando los esfuerzos del gobierno de salir adelante. Es decir, no está sencillo y la oposición puede estar creyendo, y hablo de la oposición en general, no estoy hablando de nuestro país, hablo de la oposición, las oposiciones, pueden estar observando y decir, oye, creo que el gobierno no está actuando bien, creo que el gobierno no lo está haciendo bien, pero ¿cómo lo transmito? Y cómo transmito por un lado el apoyo al gobierno y por otro lado la crítica para no ahora yo hacer mío el problema en el que nos esté metiendo la forma en que los gobiernos puedan estar actuando. Es decir, ese es otro elemento que habría que analizar también seguramente en alguna otra plática, pero bueno, yo aquí creo que probablemente me he excedido algo del tiempo que me tocaba en esta primera y me disculpo, pero arranqué el motor y me es difícil frenarlo así de golpe, ¿no? Entonces, aquí pararía y quedo a sus órdenes para lo que siga. No se escucha, David.
Ok, ya me escucho. Perfecto. Sí. Ahí está bien. Después de la brillante intervención del doctor Eric Porras Blesa, en efecto es un tema que tiene diversas aristas y en ese sentido, maestro René Silvera, ¿qué razón le merece la comunicación política en esta pandemia? Bueno, buenas tardes, noche, aquí ya en el sur extremo, como dijo David, de esta Patagonia que está al final de nuestra Sudamérica. En principio quiero agradecer institucionalmente esta participación, esta invitación que me han hecho llegar y a la cual con todo gusto he respondido afirmativamente. Justamente con la temática que se está desarrollando en esta conversación, que es recurrente en todos los ámbitos, y cuando yo leí la primera convocatoria que hablaba de la importancia que adquiere la comunicación política en este contexto, lo primero que tengo que decir categóricamente, coincidiendo con mi predecesor en el discurso, en la forma de explicar, que en realidad la comunicación política, yo diría que hoy cobra más que singular importancia. O sea, no es solamente una manera, un modo de acercar información o interactuar entre el gobierno y los gobernados, o también tener estrategias comunicacionales de cómo hacer para tener un capital político, si se quiere, a la hora de haber tomado decisiones y poder ponerlas en vigencia. Hoy se está tratando inclusive de componentes intrínsecos que tienen todas las sociedades mundiales casi de una manera uniforme, que son digamos, ejercicios democráticos. Hoy, por ejemplo, yo hablo de Argentina. Nosotros desde el año 1983 hemos podido recuperar una democracia formal que hasta el día de la fecha sigue continuidad y tiene continuidad en la sucesión democrática de los gobiernos. Y entonces, acá le agrego otra complejidad. Cuando bien decía del binomio que se presentaba, yo más bien me voy a referir, acoplándome a esa idea, que también estamos en situaciones totalmente dilemáticas hoy en día. ¿Qué quieren decir los dilemas en este tema del campo político? La decisión que tomemos es una decisión que va a tener un costo. Y sí coincido con esta apreciación de que en el escenario se están poniendo elementos que tienen que ver con si en economía o si en salud vamos a privilegiar o vamos a poner un poco más de énfasis a la hora de abordar esta problemática, que ahí coincido también en la idea de que no ha sido una problemática generada por nuestros países, sino es un efecto colateral que todos los países del mundo, por esta condición de globalización que tenemos, ya es inevitable que este coronavirus esté instalado, no solamente como la posibilidad de enfermedad, sino también la necesidad de conformar una nueva política pública, que va a ser el temita de la próxima, el próximo eje que vamos a abordar. Me voy a permitir en todo caso decirles también que aquí hay un interjuego de varios aspectos, varios componentes, varios, si se quiere, actores sociales que tenemos que considerar. En este campo de la democracia, donde obviamente está definida que la relación que tiene que haber entre el gobierno y los gobernados debe ser una relación donde se privilegien ciertos valores conquistados que tienen que ver con las libertades, que tienen que ver con el cumplimiento de las normas que se encuentran vigentes, y que tiene que ver también con esta reciprocidad que tiene que haber en cuanto a cuál es la opinión hoy de la opinión pública, por decirlo de alguna manera, y cómo entra en juego esta opinión pública. Hoy, en el año 2020, esta opinión pública está mediada por los medios de comunicación. Nosotros tenemos que poner en escena esto, porque más allá de las TICs, que son las tecnologías de la información y de la comunicación novedosas, y que cada vez se van desarrollando más, cuando hablamos justamente de la comunicación, hablamos sobre algo que es fundante, no es solamente una cuestión técnica. No hay evento, no hay organización, no hay Estado, no hay política
que no se haya generado a partir de la comunicación. Entonces, esta es la parte, digamos, sustancial, donde hay que cuidar no solamente los mensajes, sino también los contenidos, y que estos contenidos de alguna manera resguarden o guarden no solamente la coherencia que debe tener entre la imagen, lo que se ve, y después lo que se dice y lo que se hace, que yo creo que eso es un planteo que apunta a la coherencia en el campo político, sino también esta idea de esa soberanía que tiene que haber para que participemos de alguna manera en ese campo que es el de la toma de decisiones, la disputa permanente de ese poder que subyace dentro de esta discusión y que yo creo que hay que reflotarlo como un elemento de análisis poderoso a este poder, donde el Estado hoy está casi inseguro de que ese poder que está tratando de ejercer a partir de la comunicación pueda ser interpretado por justamente aquellos que tienen que adecuar su vida cotidiana, adecuar sus formas de vida, adecuar sus acciones a este nuevo contexto. Y digo esto porque, por ejemplo, Argentina tiene 23 provincias, o 23 estados, si los quieren denominar de esa manera, si una analogía con México, donde cada provincia tiene una categoría diferente en cuanto a las 5 fases que se han dispuesto en cuanto al COVID-19. Fases que van pasando de la 1 a la 5, donde la fase 1 es totalmente, digamos, aislamiento total, la fase 2 ya se comienza a hacer algún tipo de actividad, la fase 3 abre el juego para reuniones sociales y familiares, la fase 4 abre un poco los deportes, y la fase 5 sería cuando ya estaríamos fuera de todo eso. ¿Qué está sucediendo en estos estados? Que si bien son provincias que tienen sus gobernadores, de alguna manera también tienen que estar en consonancia con lo que el gobierno nacional está enviando como comunicación. Están en diferentes estadios. Por ejemplo, hoy nos pasó en la provincia del Chubut, donde yo estoy residiendo, estábamos prácticamente en fase 4, retrocedimos a fase 2. Justamente, ¿por qué? Porque hubo un contagio masivo a partir del puerto, una ciudad portuaria por naturaleza, donde el puerto se configura siempre, históricamente, se ha configurado como el lugar de alguna manera, de propagación de cualquier tipo de enfermedad, y así ha sido en todos los países. El puerto ha tenido esta característica sanitaria, porque por ahí entraban, si se quieren, las enfermedades anteriormente a las ciudades que venían de otro lugar. La peste negra, la peste bubónica, la lepra, todas cuestiones que fueron novedosas en algunos lugares, entraban por ese puerto. El control debería haber sido importante, debería haber sido previsto, debería haber sido contemplado, pero no fue de esa manera, y ahí sucedió este tema. Otro caso, la provincia de Jujuy, en la Argentina, en el noroeste argentino, argentino, donde lo que sucedía es que estaban prácticamente también en fase 3-4 y volvieron a fase 1, al encierro total. Justamente, ¿por qué? Porque se comenzaron a liberar de golpe todas las cuestiones que tienen que ver con los cuidados, la gente salió masivamente a las calles, y hubo un alto contagio, y hoy la reproducción es aritmética, porque eso es lo que hay que entender de este COVID. La reproducción del virus no es una reproducción, digamos, lenta, sino que explota rápidamente en términos de gráfica, es geométrica, yo decía aritmética, es geométrica, porque justamente en poco tiempo hace que se pueda expandir este virus y que pueda llegar al contagio de la población. En ese sentido, volviendo a la cuestión de la comunicación, aquí juegan un papel fundamental los medios de comunicación, que también hay que poner esto sobre la mesa. El Estado, o el responsable de la comunicación pública, sabe que es un territorio de la comunicación donde están los medios privados, si se quiere, y también está un medio que puede ser de alguna manera oficialista, como le denominan, que son aquellos por los cuales el gobierno manda el mensaje oficial permanentemente. Cuando hoy hacía la pregunta al aire también el colega, decía, bueno, la oposición, ¿qué papel juega? Acá en la Argentina la oposición se saca la fotografía con el gobierno nacional, se saca la foto para transmitir que están trabajando en conjunto,
pero al otro día en los titulares de los diarios salen las acciones que cada uno de ellos, de la oposición, digo porque acá los conglomerados más fuertes son en Buenos Aires, la provincia que concentra prácticamente la mitad de la población del país, y la capital federal. Entonces, se encuentra presente el jefe de gobierno, que es de alguna manera representante de la oposición o del PRO, el gobierno oficialista que tiene que ver con Alberto Fernández presidente, pero también ese oficialismo está en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Entonces, sucede esto, como imagen se presenta una cuestión, pero después en los hechos, en las características que se presentan esos hechos y cómo se difunden, aparecen justamente acciones totalmente diferenciadas, que han permitido, en todo caso, en los conglomerados de menos poder económico y hacinamiento, que esto del coronavirus se haya explotado, que haya sido de alguna manera un contagio masivo y que hoy estemos en una, si se quiere, en una crisis en esos lugares que obedece a la capacidad que tenga la política pública para atender la cuestión de la salud. Otro elemento que incorporaría también al análisis a partir de las democracias, o sea, como contexto de la democracia también y como composición, es esa cuestión de la ciudadanía, donde la ciudadanía siente que sus libertades son cercenadas de alguna manera por decisiones que se van tomando en el gobierno. ¿Qué libertades? Las libertades de trabajar como cuenta propista, las libertades de poder circular libremente por el país, las libertades de querer resolver si quiero salir a hacer ejercicio al aire libre, debería poder hacerlo. Las libertades que tienen que ver, inclusive, diría yo también, en la cuestión del conocimiento, que tiene que ver con esta cuestión de, hoy tenemos prácticamente todo el sistema educativo virtualizado, pero, por ejemplo, en las universidades aquí nos está pasando que tenemos que normar nuevamente todo lo normado para poder hacer que se adecúe la educación superior a este sistema COVID. ¿Y desde dónde lo digo? Lo digo desde el lugar donde las universidades hoy se vieron en un problema para poder acreditar en los últimos años a aquellos que se estaban por recibir en grado y posgrado, pero la instancia evaluativa y de calificación final no estaba prevista en forma virtual, o sea que hubo que reformar la norma para recién ahora entrar en garantías de qué manera se va a hacer esa actividad de poder generar que las personas, estudiantes, puedan acreditar sus cursos de grado y sus cursos de posgrado. Esto es una realidad que se está viviendo en las universidades. El CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, está trabajando en ello, pero ahí entramos en otro tema que tiene que ver con el estado de situación de cada uno de los territorios y cada uno de los estados ante esta cuestión del COVID. Una de las cosas que marca el COVID fuertemente es el grado de desigualdad. Esto hay que decirlo porque la desigualdad hoy tiene que ver con esta oportunidad de poder ingresar a la política pública, de poder atender la salud, de poder tener alguna forma de subsistencia, de poder tener los medios para la educación. Cuando digo los medios para la educación, estamos diciendo que se puede legislar o se puede migrar de la posición de la educación mediada por la virtualización y a este momento, y venimos de la presencial. Pero, ¿qué pasa con aquellos lugares donde las personas no tienen los recursos necesarios, que son la conectividad, que no tienen también la cuestión de los elementos del computador, de la disponibilidad del espacio físico para el desarrollo de las tareas que tienen que ver con los procesos de aprendizaje y enseñanza? Estas situaciones nos ponen en situaciones, si se quiere, de mayor desigualdad. Y ante eso, justamente el Estado tiene que dar algunas respuestas, las da y las comunica. Ahora bien, es observable, y esto siempre ha sucedido por lo menos en la cuestión política, digamos, de Argentina, donde siempre se privilegia que la obra cuando es la construcción de algo, una carretera, un edificio, un acueducto, está por sobre, de alguna manera, el trabajo que tiene que ver con la prevención, el resguardo, el conocimiento en la población. Y sigue siendo de esta manera, porque se encuentran hoy discursos en el campo político que tienen que ver con los gobiernos,
donde se dice estamos construyendo tal cosa, estamos inaugurando tal cosa, estamos haciendo tal cosa, como si esta cuestión de construcción estaría dando una legitimación a los gobiernos, y en realidad hoy comparto esta idea de que hoy se está transmitiendo prácticamente el terror, el miedo, la incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a ir analizando estos elementos que dicen, nosotros en una democracia que se supone o supone ser el mejor de los gobiernos posibles, obviamente, con la participación de la ciudadanía, con los plenos derechos en vigencia, con la cuestión que tiene que ver con una comunicación que permita la participación real, hoy hay una gran confusión en la sociedad. Y ahí en esa gran confusión que hay en la sociedad, obviamente que también hay oportunidades para todas las cuestiones que tienen que ver con tomar posicionamiento en este dilema que yo creo que ha sido citado, que si estamos a favor de la salud o a favor de la economía. La economía en su conjunto, la economía mundial generalmente, ya había planteado la cuestión de su crisis prácticamente, y voy a hablar puntualmente del petróleo, que es algo que está en la zona donde yo estoy viviendo. El precio del barril del petróleo históricamente llega 2 meses atrás a casi valores negativos, cuestiones que no habían sucedido anteriormente, y hace que esta zona se paralice prácticamente de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que se empieza a visualizar? Que al vivir en una zona que era monoproductora de petróleo, que en realidad es extractivista, pues se extrae el petróleo, acá nosotros no tenemos procesos asegurados, o sea que se exporta, después compramos los productos que ya vienen con valor agregado, como una política que no sería lo correcto, pero bueno, habría que mejorar eso. Se han producido instancias que tienen que ver con justamente ese cambio de economía donde la actividad central, al deprimirse, todas las otras actividades se vieron prácticamente disminuidas, el comercio, los servicios, y después de eso, en ese mismo contexto, vino la cuestión del COVID-19. También hay, digamos, algunos que se escudaron detrás del COVID-19 para decir, bueno, hasta acá llegamos, no se puede hacer más, hay que flexibilizar el empleo, hay que ver el tema de cuánto es lo que se están subsidiando a determinadas empresas. Entonces, hay una alta carga de complejidad en todo esto, pero la pregunta sigue siendo esto de si la importancia que tiene la comunicación política es sumamente relevante, pero con ciertas características. Esas características principales deberían ser, en todo caso, la transparencia, la sencillez, de alguna manera, de ser entendible por la mayoría, la veracidad de los datos, la periodicidad de los mismos, y la oportunidad de abrir canales para que haya retroalimentación en esta comunicación. Eso es, creo, que más allá que se constituye como parte de la comunicación, creo que es también un derecho que se va forjando en el campo de las democracias. En ese sentido tengo que decir, obviamente, que siempre la comunicación pública es casi una categoría de análisis, como dice Habermas, para analizar las contradicciones que tienen las democracias y, y las limitaciones que tienen para desarrollarse como tal las democracias, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente, digamos, importante poder hablar de este tema de la comunicación política, que es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo, desde que está el homo político, pero sí en la década del 70 ya se fue formalizando un poco más, ya hay formaciones de posgrado, de grado, que no es solamente comunicación política, hay otros componentes dentro de este campo. El componente de la psicología social, de la ciencia política, componentes que tienen que ver hasta con la filosofía, porque justamente el discurso, o la palabra, o de cómo se articula ese discurso, esa palabra, va a tener que ver mucho con qué, cómo y para qué se quiere transmitir ciertas cosas. Creo que es una obligación del Estado, de lo público, tener que hacer esto de esta manera, con estas características, con estas condiciones, y que tiene que haber garantías para que esto funcione de esta manera. Entonces, lo que ha dejado también visiblemente este contexto de COVID, donde nosotros hoy estamos
inmersos en toma de decisiones, que en el caso de Argentina se están haciendo con equipos técnicos incorporando a los científicos, como de alguna manera también convocando esta parte del conocimiento, legítimo conocimiento de las universidades, de profesionales, para ver cómo trabajar esta cuestión de las fases, de qué manera se van haciendo las aperturas y los análisis. Aún así, creo verdaderamente que sí va a haber, como es dilemático, va a haber un costo, y en realidad si yo tengo que inclinar a alguna cuestión de costos, en el sentido del valor que puede dar esto en su análisis, creo que el valor supremo de la vida tiene que privilegiarse por sobre la cuestión de la economía. La economía en su definición generalmente plantea que es la manera en que los seres humanos despliegan estrategias en sociedad para satisfacer sus necesidades. Y yo creo que lo que está sucediendo en el mundo de hoy es que este COVID o esta situación también está cambiando el núcleo central de las necesidades. Y va a haber otro tipo de necesidades. Hoy tenemos que tener el barbijo, tenemos que tener situaciones de un tipo de política de ingreso a determinados lugares con el resguardo que ya se está viendo en las aulas que se va a pedir, por ejemplo en la escuela. Se está pensando en los viajes por avión, que va a haber un nuevo protocolo, se está pensando que el pasaporte tenga que tener una certificación de buena salud para viajar. O sea, se está modificando toda la trama social y cotidiana que tenemos nosotros como actores sociales y ciudadanos. Necesitamos de estados que no solamente articulen con su interior del país, necesitamos estados que articulen también con su alrededor, justamente en esta territorialidad de las regiones y obviamente de las situaciones que se van compartiendo. Nosotros tenemos números muy por debajo que los que tiene nuestro vecino Brasil, que ya está llegando al 1.000.000 de infectados. Nosotros hoy estábamos en 38.000 más o menos de infectados. Se da un número también que es 10.000 recuperados y 850 muertes por él o en relación con el COVID. Y detrás de esto también subyace, cuando uno dice los datos, la información, es importante rescatar que la comunicación política debe garantizar que esa información sea fidedigna, porque también ya hay estudios comparativos, que hay estados que han tenido informaciones disímiles en cuanto a qué criterio toman para informar, sobre cuántos muertos tienen, cuántos infectados. Entonces, acá hay una cuestión, me parece a mí, de sentido común, que justamente al ser del área del cooperativismo y de la cooperación y de la autogestión, creo firmemente que tiene que haber una fuerte cooperación internacional en las regiones para hacerlas más fuertes en esa posibilidad y no que nos invada la lógica, si se quiere, maquiavélica de divide y reinarás. Yo creo que es un mandato no solamente pensar el Estado hacia adentro, sino pensar el Estado hacia afuera y sus relaciones. Yo creo que esto es fundamental como elemento para la comunicación política. La comunicación política es institucional, es hacia adentro, es hacia afuera, es con los gobernados, con los gobernantes, con los parlamentos, pero hay que pensar fuertemente en ver de qué manera podemos articular como misión política que la comunicación tenga esa posibilidad de aunar esfuerzos y de pensar los nuevos escenarios que inevitablemente se van a configurar a partir de esta crisis que se vive y que obviamente se va a sortear con ciertos costos, como decía recién, pero en esos nuevos escenarios, ¿cómo nos vamos a situar nosotros? Así que bueno, como primera parte dejaría ahí para después quedar dispuesto a las preguntas. Ok. Después de la disertación del maestro René Silvera, en efecto, la comunicación política pues debe de servir para articular los esfuerzos del Estado y de los agentes de expresión social. Siguiendo con nuestro siguiente ponente, el doctor Eric Porres Blesa, le voy a generar una pregunta que va para la segunda parte de esta charla. ¿Qué implicaciones tiene la comunicación política en las políticas públicas, paradójicamente, en esta coyuntura como la ciencia de toma de decisiones? Porque hay que resolver
un montón de problemas públicos que no paran independientemente de la coyuntura. Sí, gracias, David. A ver, creo que esta es la clave y es lo que los comunicólogos o los politólogos o los gobiernos tendrían que estar reflexionando a marchas forzadas. Es decir, yo estoy y sostengo que absolutamente todas, es decir, ¿qué implicaciones? Todo. Yo soy un convencido de que toda labor de gobierno pasa por la comunicación. Puedes tener un gobierno que esté haciendo las cosas muy bien y si no las está comunicando de manera correcta, no existen. Percepción es realidad. Hemos visto gobiernos que han cometido un error comunicacional y les ha costado el no poder levantarse en años y perder elecciones y cometer error tras error, derivado de un error comunicacional, no de un error de política pública. Es decir, y estas son enseñanzas y ejemplos pues, que la historia la historia muy reciente al menos nos va dejando. Aquí, a ver, estoy absolutamente convencido que la legitimidad del gobierno, si bien en un primer momento se accede a través de una elección legal y legítima, en su caso, en su haber, se puede o se debe de sostener, construir o en su defecto deconstruir, se deconstruye también a partir de la legitimidad y esta legitimidad, la legitimidad a partir de la comunicación, es decir, de lo que estoy transmitiendo día a día, de lo que hago, de lo que es mi política pública, de dónde parto, hacia dónde voy y por qué lo estoy haciendo. El día de hoy, los líderes deberían de tener absoluta claridad de este tema, absoluta claridad que deben de seguir la construcción de su legitimidad a través de una correcta comunicación. Y aquí miren ustedes, política y comunicación, además, como lo decía el maestro Silvera, es una relación de origen. El día que nace la política, nace la comunicación política. En ese mismo, son gemelos, nacen en el mismo parto. Nos podemos ir, pues, y aquí recuerdo muy bien, y tenemos un especialista que nos está escuchando, por supuesto, el doctor Escobar, pues el gran origen lo podemos estar encontrando, por supuesto, en nuestras culturas occidentales, desde la antigua Grecia, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar estos primeros desarrollos epistemológicos, ¿no? Es decir, ya cierto es que la acuñación del término comunicación política como tal viene probablemente a partir del 57 del siglo XX, saliendo ya de estas famosas teorías de la comunicación de masas que, por increíble que parezca, hay muchos gobiernos o muchos ejemplos que siguen tomando y usando este tipo de comunicación como si fuera una comunicación que permea a todos. Tenemos gobiernos, y esto es fundamental, tenemos gobiernos que emiten un solo mensaje para todos los ciudadanos. Es decir, yo salgo y comunico y quiero que le haga sentido a todos los extractos, al círculo rojo, que en México, para el maestro Silvera y los que nos acompañan, que no son mexicanos, el círculo rojo es como se le conoce aquí a la opinocracia, a los columnistas, a los generadores de opinión, no a los medios, sino a ese sector de los medios que vemos siempre generando esta opinión pública a través de sus columnas, de sus plumas o de sus comentarios en radio, en televisión y ahora más en la moda de las redes sociales, también hay. Entonces, mucho han aquejado gobiernos en los pasados recientes de comunicarse y de querer permear a la sociedad con un mensaje uniforme y generalmente dirigido a ese círculo rojo. Y hemos visto resultados
desastrosos con esto, ¿no? Es decir, el impacto de tus políticas públicas no están teniendo el resultado que tú estás deseando porque no estás desde el minuto uno eligiendo de manera correcta a quién le estás mencionando, a quién le estás generando tu mensaje. Entonces, aquí se te empieza a erosionar la legitimidad. Y por el otro lado tenemos ejemplos que a todos nos pueden sonar muy, muy familiares, en donde el círculo rojo puede estar absolutamente casi al unísono en contra de los gobiernos, pero el emisor tiene muy claro quién es el receptor de su mensaje, la forma que hace el mensaje, el tono en el que realiza el mensaje y tiene altos niveles de aceptación sus políticas públicas, sus decisiones, cuando por el otro lado traes al círculo rojo ardiendo en tu contra. Es decir, ahí hay un tema importante a reflexionar en la actualidad dentro de los medios y dentro de esta coyuntura, por supuesto, en la que tenemos que empezar a pensar a partir de la pandemia. Es decir, aquí estamos en un momento en donde esto es, como lo decía yo en la primera parte de la intervención, no ha habido tiempo de sentarse a reflexionar y hacer una estrategia que pueda tener un impacto real en la generación de la política pública, pero sí hacia el futuro. Y yo creo que las debilidades comunicacionales que han mostrado los gobiernos en general a partir de esta pandemia, pues los van a obligar a hacer esta reflexión. Y hay gobiernos que insisten en estar en comunicación con el círculo rojo y querer ganar al círculo rojo, cuando no necesariamente el círculo rojo es, uno, leído por la sociedad, y dos, interpretado de manera correcta por la sociedad. Es decir, aquí creo que hay ejemplos pues bastante exitosos de elegir a quién y cómo transmitir tu mensaje, ¿no? Es decir, aquí identifico en esta segunda parte de mi intervención, y no me quiero alargar demasiado porque está interconectada la respuesta a esta segunda pregunta a la primera. Sí, pero sí, si yo pudiese el dejar un grano de aportación en un análisis, diría yo que un gobierno que está comunicando de manera adecuada construye su legitimidad día con día, o también la puede destruir, evidentemente. Pero, ¿dónde tienen que estar estos gobiernos para que sus políticas públicas tengan eficacia y sean aceptadas y acatadas? Y aquí sí, en un contexto muy importante en esta coyuntura, es decir, tus políticas públicas, en particular las de salud y las de economía, deben de convencer para hacer, si no estás, como en el caso español, en un estado de alarma que no te están dando a elegir, que se están imponiendo, por decir, y te vas a tu casa y sales de la casa a la hora que yo te diga, cuando yo te diga y a lo que yo te diga que puedes salir por un lado. Y por el otro lado te están diciendo, cierras a fortiori tu empresa, tu negocio, tu trabajo y te vas a tu casa hasta que yo te diga. Que sean acatadas de manera voluntaria, entendidas y aceptadas, y que a su vez no te erosionen de más como gobierno. Esto parte de una correcta comunicación que convenza. Es decir, tienes que elegir de manera correcta cómo transmitir el mensaje y a quién transmitir el mensaje. Esto en el marco de la pandemia. Post pandemia, que yo creo que todos estamos esperando y rezando día con día que esto ya sea una realidad, esta famosa post-pandemia. Que yo creo cuando veíamos las noticias de Europa, pues la gente se encerró 2 meses antes aquí de que tuviéramos en realidad el virus de manera más preocupante entre nosotros. Entonces ha sido una pandemia mucho más larga en América Latina que lo que ha sido en Europa, por ejemplo, en el arranque, ¿no? Pero a ver,
lo que quiero dejar aquí es decir, un gobierno que va a sostener su legitimidad de manera correcta, primero, diseña el mensaje para su público, no para gustar a todos. Es imposible gustar a todos y este es un defecto del generador del mensaje, es decir, voy a hacer un mensaje que le guste a todos. A ver, ojo, un mensaje de apoyo directo, de apoyo social directo, es probable que no le vaya a gustar al círculo rojo, que no le vaya a gustar al círculo financiero, que no le vaya a gustar al círculo empresarial. ¿Quién es tu base social? ¿Quién es quien te está dando respaldo? Y esto es algo muy pragmático, evidentemente, pero creo que la comunicación debe ser pragmática para que tenga un resultado positivo sobre el objeto que tú quieras conseguir como gobierno. Ese es otro debate. Es decir, si yo lo que quiero es sostener mi base electoral saliendo de una pandemia, tengo que elaborar un mensaje que le llegue a ellos. Los diseño, no para gustarle a todos, hago la forma y el modo, no para gustarle a todos, sino a quien me sostiene electoralmente. Y aquí hay gobiernos muy exitosos al respecto. O sea, no hay forma, no hay manera, y esto, por increíble que parezca, hay muchos ejemplos de gobiernos que no lo han entendido. No hay manera de elaborar un mensaje único, ¿sí? Que permee de manera como tú quieres que permee en tu público. Es decir, con un impacto positivo en los distintos segmentos de la sociedad. O le hablas al círculo rojo, o le hablas al sector empresarial, o le hablas a tu base electoral, pero tienes que elegir absolutamente y tener claridad. Ahora, agarra a tu público y no lo sueltes, porque si para unos mensajes te diriges a él y en otros ya lo estás soltando, pues ahí se te puede perder esa conexión y esa construcción de legitimidad diaria que hay que estar construyendo. Creo que tenemos aquí la base de los gobiernos, sobre todo muchos en la actualidad que están siendo muy exitosos pese a la opinión pública contraria que están teniendo. Vemos bombardeos y gran oposición de políticas públicas de algunos gobiernos todo el día en los medios. Y este es un tema importante porque aquí creo que es fundamental, como decía también Ernesto Silvera, la labor de los medios. Yo lo que sí sostengo es que los medios en estas coyunturas y no en las coyunturas, sino sobre todo en las post-pandemias y en las prepandemias, son altamente eficaces en decirnos qué pensar, el tema, en colocar el tema en la agenda. Pero no logran transmitir o generar ese impacto en qué o cómo debemos pensar sobre ese tema en particular. Y aquí es cuando los gobiernos que se dirigen a los círculos rojos se equivocan. Es decir, si yo me dirijo al círculo rojo creyendo que el círculo rojo es al que tengo que convencer para que a su vez convenza al electorado o a mi público objetivo, me voy a equivocar. Y aquí están ejemplos importantes. Es decir, hay gobiernos que les ha tocado esta coyuntura que es muy, muy delicada y es una tormenta tras otra y los números de popularidad son muy altos porque están en comunión con su electorado, porque se comunican para ellos y están para ellos. Ahí está resultado de la implicación de la comunicación y creo que esto ayuda o apoya a contestar a la pregunta que hacías, David. Es decir, aquí está ese resultado palpable de la implicación de la comunicación en las políticas públicas. Es decir, en cómo estén aceptando o no las políticas públicas. Es, evidentemente, partiendo de la base de qué política pública, a quién y cómo se le estás comunicando. Y tenemos, en serio, en los pasados recientes, al menos en nuestro país, grandes ejemplos de
cómo no debes de transmitir un mensaje, o a través de qué medios no debes de transmitir un mensaje, o de cómo se genera un divorcio con tu electorado por no estar en comunicación y porque te estén viendo y sintiendo distante, aunque estés comunicando todos los días. Es decir, creo que es importante, son muchos conceptos, son muchos elementos los que hay que estar reflexionando o valorando. Ya en esta segunda parte, pues algo más teóricos que pragmáticos. Y yo no me extendería más por los tiempos que tenemos y sobre todo porque probablemente, además, evidentemente, de la importante e interesante participación ahorita de cierre del maestro Silvera, pues nos enriqueceremos los comentarios o con las preguntas de los compañeros que nos están haciendo favor. Ya perdí al moderador de vista, no sé si sí, ahí está, pero no le dan el micrófono. No le dan el micrófono al moderador. Ya me conocen que luego me extiendo platicando. Pero bueno, en efecto, como dice el doctor Eric Porres, estas implicaciones que tiene la comunicación política en las políticas públicas tienen que ver con la percepción que ésta se puede trasladar a la realidad o se puede volver realidad, la legitimidad de las mismas políticas públicas, el diseño del mensaje, cómo el mensaje pueda generar comunidad o si solamente se puede encontrar enfocado hacia ciertos sectores o grupos que puedan ser afines o no. Es una disyuntiva impresionante la comunicación política porque de eso va a depender también, considero, el futuro propio de cómo podamos ir avanzando o no en esta pandemia. En ese sentido, maestro Silvera, para usted, ¿qué implicaciones tiene esta comunicación y la política pública? Si bien ya había comentado un poco, ¿qué implicaciones le genera o le merece esto? Bueno, en cuanto a las implicancias que tiene en la política pública, principalmente, creo que parte de las cuestiones de la complejidad que tiene esta comunicación política ya se estuvo abordando un poco, pero yo creo que hay un elemento, básicamente, hablando del mensaje, hablando del contenido, de a quién va dirigido, hay una cuestión que tiene que ver con esa reciprocidad, con volver a generar un canal donde uno pueda de alguna manera ver ese feedback, esa vuelta de la comunicación, cómo está siendo tomada o interpretada en principio por la ciudadanía, pero es cierto esto, que hoy los mensajes de mayor eficiencia tienen que ver con tal vez conocer una segmentación de hacia dónde va el mensaje dirigido. En este sentido yo me quiero referir a lo siguiente. Es muy importante este ida y vuelta que se garantice en la comunicación, justamente porque me parece a mí que ahí puede estar también parte de la clave de cómo gobernar, de cómo tomar decisiones en todo caso, porque la política en términos de conceptualización también es esto de la toma de decisiones. ¿Qué decisiones se toman en un país, en una región, en una provincia, justamente para, en este contexto, que es un contexto sumamente complejo, para hacerse de esa potestad de poder resolver si se va a trabajar, si no se va a trabajar, si se queda dentro de la casa, si se hacen determinadas prácticas, si no se hacen. Y esto me remitía justamente a la cuestión de reflexionar sobre el poder y la autoridad. Justamente la autoridad es una conferencia, es algo que se confiere, ¿no? Entonces la autoridad, de alguna manera, está en relación a esta cuestión que tiene que ver con si la legitimación que se espera desde la toma de decisiones gubernamentales está siendo tomada en la dirección y en el sentido que se le ha dado originalmente, y en todo caso si se respalda, si hay un respaldo hacia esa cuestión. Esa autoridad es la que hay que, me parece a mí, seguir manteniendo, seguir tratando de ser creíble, de que sea de alguna manera, si se quiere, lo más transparente posible esa posibilidad del ida y vuelta, del feedback.
porque eso nos va a dar a nosotros indicadores dentro de los sistemas de gobierno de cómo se encuentra la situación. Yo suelo remitirme siempre a los ejemplos de mi país porque son los que uno tiene a mano, y la claridad que tienen esto de decir que lee los diarios todos los días, y en las encuestas el presidente Alberto Fernández ha crecido mucho en términos de cuantitativamente de los sondeos en su accionar, digamos, como conductor a partir del coronavirus. Bien, y eso también ha generado una oposición que también esté de alguna manera alerta y tratando de ver de qué manera eso se puede, si se quiere, neutralizar o manejar de otra manera otro tipo de mensaje. Más allá de esto, que son discusiones que creo que hoy no serían las cuestiones centrales de la cosa, la política pública tiene también esta alta complejidad en el sentido de qué política estamos hablando. Y fíjense que nosotros hicimos un ejercicio interesante. Hemos focalizado prácticamente la política pública en economía y en salud, pero no estamos hablando de los sistemas educativos, de los sistemas de seguridad, de los sistemas de justicia, de los sistemas que tienen que ver con toda aquella, inclusive política social, que hoy es la que se ha convertido en el centro de los países. O sea, cada gobernante tiene que pensar en ampliar los presupuestos para justamente la atención de esto que llamamos generalmente la cuestión social y que son las políticas sociales. La ayuda, los subsidios, la cuestión de la situación de aquellos que menos tienen y no tienen para comer, los que perdieron el trabajo. Acá ya tenemos un plan de asistencia en Argentina que ha crecido hasta 500.000 personas para ser asistidas con un dinero específico de subsidio mensual, porque sus trabajos informales no pueden ejercerlos en este contexto. Entonces, todo esto es política pública. Y lo público es justamente un ámbito de alta complejidad, y coincido con esto de que la comunicación es intrínsecamente propia, digamos, conforma esta cuestión de la gobernabilidad y de lo político. Entonces, ante esta situación de COVID y de las interpretaciones inclusive que se le dan a los mensajes gubernamentales, porque es verdad que se genera un mensaje, que hay un canal por donde se lo desarrolla, se lo lleva, digamos, a la población, y después de eso, la idea es también ver cómo la población puede dar cuenta de su conformidad o no con esto. Y las conformidades en este tema de crisis y en el tema de las, de alguna manera, situaciones excepcionales, se convierten de alguna manera también en situaciones que son difíciles de sostener en el tiempo. Hay una gran versatilidad después del público, si se quiere, cuando se toma una decisión que después dice, uy, qué bueno, llegamos a esto y pasamos de fase, volvemos a la fase cero, ya hay un montón de personas que dicen, bueno, pero está todo mal porque yo ya perdí esto, perdí lo otro, perdí mis libertades. Entonces empieza a haber toda esa contradicción interna, que es justamente lo que yo me refería hoy, que aparecen en estos campos de la democracia. La comunicación pública es un elemento de análisis importante para estas contradicciones, y es como que se empieza a hacer difícil la situación de gobernar. Cuando yo escuchaba lo de la economía y definía la economía de la forma sencilla de las estrategias para poder satisfacer necesidades, la política pública lo que hace hoy es justamente eso. Aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades a partir de que tienen las libertades cercenadas de poder hacer qué es lo que quieren hacer, qué actividad, con qué van a vivir y cómo, lo tienen que encontrar en la política pública, que convierte una parte de esa política en asistencia. Y esa asistencia tiene un costo, y ese costo obviamente es económico. Y hay un factor común de los países en el mundo, sus deudas externas, y sus inviabilidades de pago en este caso. Entonces yo creo que hasta eso también conforma parte de este conglomerado de complejidad que hay que comunicar. Coincido en esto de la cuestión del cuidado que hay que tener en esto. Hoy leía un dato importante, por ejemplo, una reseña que se publicaba, que el gobernador de Nueva York tiene una forma de comunicar mucho más eficiente que
el mismo presidente de Estados Unidos. Entonces tiene una imagen, si se quiere, positiva, a partir de que sus mensajes son claros, sencillos, pero por sobre todas las cosas son transparentes. Acá hay un elemento de búsqueda, de conformidad que tiene que ver con la transparencia, lograr la transparencia en todo lo que se está haciendo en este marco y todo lo que se deja entrever de que hay que seguir haciendo. Yo ahí me remito sí a lo que estábamos ya entrando después de la pandemia que va a pasar. Yo creo que hay un gran desafío de todo esto, que es de qué manera se transita esta pandemia, pero ya pensando claramente cuál va a ser la política pública post pandemia, que si no se planifica, se va a correr el riesgo de no estar preparado justamente para todo lo que se viene. Y todo lo que se viene va a poder ser posible, como lo es posible el conocimiento, si esa comunicación fluida nos permite a nosotros generar conocimientos diagnósticos, se dicen en algunos libros de democracia y comunicación política, un diagnóstico real de estado de situación, y también esto que a veces la ciencia a nosotros nos permite decir, bueno, podemos llegar a explicar, podemos llegar a describir y podemos llegar a predecir. Vamos a tener que poner en línea varias disciplinas que corresponden la mayoría al campo de las ciencias sociales, pero hay que incluir a todas en estas posibilidades de discusión a partir de una comunicación, que creo que esto también es un hecho comunicativo, y también puede ser también esto un hecho de comunicación política, porque somos universidades que estamos comprometidas de alguna manera con que el saber lleve a la posibilidad de un desarrollo genuino y un desarrollo equilibrado y sustentable por sobre todas las cosas. Entonces yo creo que ahí estaría más o menos la cuestión de la implicancia que tiene esto en la política pública como sumamente necesaria, pero con estas características o condiciones que creo que hay que generar también en torno a la posibilidad de lo que se viene, ¿no? Después de que se abra todo, y bueno, el coronavirus ya está pasando, bueno, y ahora qué va a pasar con este mundo y para qué nos estamos preparando y de qué manera. Así que bueno, esto es un poco la reflexión para no perder un poco más el hilo y no ser redundante, pero sí tener digamos, este aporte en esta parte y después ya esperar las preguntas que serían sustanciales. Gracias. Ok. Bueno, en efecto, entonces la comunicación va a ser, por así decirlo, el surco, el camino por el cual va a transitar la promoción y la efectividad de las acciones de gobierno, que en un segundo momento aspiran en buena medida a generar valor público. En ese sentido me voy a permitir por aquí en el chat, se encuentra abierto, hay una disyuntiva, es algo sobre lo que dijo el doctor Eric, sobre tratar de comunicar a quienes están de acuerdo contigo, pero eso ya sería populismo. ¿Por qué no se trata de quedar bien con un sector de la población? Su compromiso es que todo el país, sin importancia, esté bien. De ahí, no sé si me la quiera responder por ahí, doctor Porres. Sí, con gusto. Sin duda, no estaría yo de acuerdo en que sea populismo. Populismo sería el transmitir lo que quieren escuchar y el hacer lo que quieren que hagas y sobre todo transmitir lo que quieren escuchar. Ahí ya entraríamos un poco más en esto. Estoy absolutamente de acuerdo en cuanto que gobiernas y debes y estás obligado de gobernar para todos, no para los que te eligieron ni para tu sector en particular que te sostiene electoralmente. Pero cierto es que si estamos hablando de comunicación política, que si estamos hablando de transmitir un mensaje de manera correcta, es absolutamente imposible el poder transmitir el mensaje para agradar a todos. Esta sociedad tan avanzada, tan conectada, en estas épocas que estamos viviendo,
no hay forma de transmitir lo que sí se creía que se podía hacer por allá de las teorías que mencioné en la locución anterior de la comunicación de masas, es decir, transmito un solo mensaje, adoctrino y ahí van todos. Y se cuadran todos y a todos les va a caer bien, o es lo que buscaban al menos, o convenzo a través de ese mensaje a todos de manera uniforme. Esto absolutamente rebasado. Tenemos muchos ejemplos de gobiernos intentando comunicar de esa manera y no hay forma de ser eficaz. Si tú desde el punto de vista de comunicación, ojo, aquí sí es bien importante el distinguir que lo que yo estoy mencionando es desde el punto de vista de la comunicación política y de su eficacia a la hora de transmitir el mensaje, no de gobernar, ¿no? Insisto, tú estás obligado a gobernar para todos, pero no desde tu punto de vista. A ver, no dejemos de ver que necesitas el respaldo y la construcción de esa legitimidad diaria. Y sí está demostrado que hay un altísimo porcentaje que va a aceptar o rechazar el mensaje dependiendo del emisor. Es decir, ya no me importa lo que diga esta persona, sino simple hecho de que es el líder A el que lo está diciendo. Si yo soy su seguidor, lo voy a apoyar, y si soy su detractor, no lo voy a apoyar, ni siquiera voy a escuchar el mensaje. Esto está sucediendo en sociedades tan polarizadas como las nuestras, que es la actualidad en donde estamos, amigos. Entonces, si tú lo que quieres es el poder seguir construyendo tu legitimidad y sostenerte y ganar la siguiente elección, debes de comunicarte y nunca perder de vista que tienes que comunicarte siempre con tu base electoral para lograr esto. Al final del día, tú estás convencido de lo que estás generando como política pública es correcta y es para beneficio de todos. Esa es la base sobre la que partimos, la base del bien común, al menos en mi forma de ver la comunicación y la política. Nada más alejado del populismo, mi visión personal en particular, pero sí entiendo dónde se puede generar esa confusión. Es decir, no se gobierna, no se comunica para todos, aunque evidentemente el mensaje es escuchado para todos, pero va alguien siempre muy claramente dirigido. Y desde el punto de vista del gobernante, en mi perspectiva, que no digo que debe de ser una verdad universal, es exclusivamente la opinión de un servidor, debe de ser para ir construyendo tu legitimidad día con día y sostener tu proyecto, porque es en lo que crees y es para lo que estás o para lo que fuiste elegido al final del día, el poder seguir con una política pública que si estás en el despacho es porque mayoritariamente fue aceptada por la población. Ya podremos discutir si en el ejercicio del poder creemos que se va ejecutando de manera correcta, está teniendo los resultados adecuados o no, pero a la hora de comunicar, los gobiernos que pierden de vista a quién tienen que comunicar, generalmente terminan perdiendo las elecciones, porque comunican a un sector o un mensaje que no es adecuado y empiezan a perder apoyos de los propios por no estarse comunicando, porque los empiezan a notar distantes, alejados o no recibiendo los mensajes que hacen sentido con ese sector de la población que te eligió. Entonces, es una línea ahí que entiendo por qué se podría generar la confusión, pero no, sin duda. Y ratifico al menos mi convicción absolutamente personal que la obligación es de gobernar para todos y pensando en todos, evidentemente. Muchas gracias, doctor Porres. Efectivamente, cualquier administración en cualquier parte del mundo, siempre cuando comienza debe fortalecer las bases, como se dice, para a partir de ahí expandirse en todas las acciones de gobierno. Me va a permitir, maestro René Silvera, por aquí hay una pregunta y posteriormente hay un comentario. La primera es, ¿la comunicación podría tener alguna connotación vinculada a la rendición de cuentas? Y de ahí, esa la hace José Castro. De ahí María Rosa Segovia dice, me pareció muy bueno y acertada ambas disertaciones,
pregunto a ambos desde la política y el diálogo político, ¿cómo creen que se sale de la crisis en América Latina? Y desde la comunicación, ¿ustedes creen que el Círculo Rojo debería de ser disciplinado? Hablamos de una comunicación desde la ética de Habermas, entonces en este cambio de sociedad, como muy bien lo decía el maestro Silvera, desde este lugar, como que se maneja institucionalmente, porque los ciudadanos a veces ya no creen en la política, y parte de lo que no se cumple es porque no se identifican con los gobiernos, ¿no? Y bueno, dice, comentarios y muchas gracias por la disertación para ambos. ¿Algún comentario, maestro René Silvera? Sí, bueno, en principio, dividir un poco la respuesta, agradecerle a María Rosa también que está ahí escuchándonos, desde la Patagonia también está ella haciendo esta presencia, ¿no? Colega docente de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco. La primera parte que tenía que ver con, puntualmente, si la comunicación tiene que ver con la rendición de cuentas, yo creo que es correcto, es así, y no solamente es así en el sentido de la posibilidad, sino que debería ser así. La rendición de cuentas, sobre todo en el ámbito público, debería ser obviamente de acceso a lo político, se terminan comunicando determinadas cuestiones que tienen que ver con, y ahí voy a retomar un poco la discusión que se dio en la fase anterior, que tiene que ver con esto de la eficiencia y la eficacia, ¿no? De la comunicación. Para poner en orden el término, sería la eficiencia, es el modo que se utiliza la comunicación, es el modo, la manera, y la eficacia sería el alcance real de lograr el objetivo que yo proponía con esa comunicación. ¿Bien? Entonces, es bueno que ambas dos vayan de la mano. Un buen uso del proceso comunicacional para alcanzar los objetivos que me propuse con esa comunicación. En ese sentido digo que sí es una cuestión que debería estar, digamos, ya incluida en la rendición de cuentas, porque cuando uno plantea no solamente la rendición de cuentas de los actos económicos, políticos, de gobierno y todas las decisiones importantes que se toman, pero nosotros en la búsqueda muchas veces de la información pública nos encontramos con vacíos que tienen que ver con esto de hasta acá podemos llegar, hasta acá podemos saber. De hecho, nosotros teníamos en la Argentina fondos reservados que tenían que ver con la inteligencia de gobierno y que no se abrían nunca, que ahora se abrieron en este gobierno justamente. Y para la transparencia y los usos de esos fondos, ¿bien? Pero debe ir más allá de eso. Yo digo, hay una posibilidad de crecimiento ciudadano y hasta con una política comunicacional que tenga que ver con la accesibilidad, que tenga que ver con la transparencia y que tenga que ver sobre todo con el control de gobierno. Por eso digo que es fundamental esto de la buena comunicación en esta posibilidad de la transparencia o justamente de conocer de qué manera se toman las decisiones en la rendición de cuentas, como bien preguntaban. Y la otra pregunta, obviamente, sobre América Latina, sobre la cuestión de la situación que quedó, de tomar la teoría crítica de Habermas en términos críticos que tienen que ver con, vuelvo a esta fase del conocimiento, es fundamental el conocimiento, tener diagnóstico, tener datos, generar información, porque no es lo mismo dato que información. Un dato, qué sé yo, 20.000 muertos puede ser un dato escalamitoso, pero si yo completo la información diciendo 20.000 muertos es el saldo del COVID sobre 7.800 millones de personas, cambia la situación. Y esto muchas veces se juega con esta idea del dato y de la información. Y la otra pregunta es quién construye esa información. Y muchas veces esa construcción de información tiene que ver con otros intereses que a veces no son gubernamentales, sino que son de disputa de espacios de poder. Entonces, ahí donde hay toda una cuestión, me parece a mí sumamente importante, de que esta América Latina tiene grandes probabilidades y posibilidades porque sí es cierto que las crisis muchas veces brindan oportunidades. Y vuelvo a la parte que ya dije en el anterior relato.
tenemos que buscar una nueva revinculación entre los países de América Latina, porque en común no solamente tenemos esos procesos que han sido emancipatorios, sino también tenemos potenciales económicos, culturales e históricos que pueden llegar a ser, si una buena comunicación eficiente y eficaz, impulsada por los gobiernos en forma consensuada, pueden llegar a ser una autosustentabilidad de la propia América Latina en todos estos rubros, y yo creo que es sumamente importante considerarlo, por lo menos empezar a discutirlo en esos términos. Acá nosotros, las universidades, en la formación profesional y de posgrados, tenemos una alta responsabilidad en ello, por eso es muy importante estos espacios que se han generado, este ida y vuelta, de poder conocernos, de identificarnos, pero sobre todas las cosas, ver los potenciales que tenemos, porque creo que nos hermanan, nos aunan y creo que también nos juntan hoy en esta alta posibilidad de tener esa sinergia que deberían tener los gobiernos también para tirar todos del mismo carro, porque hay que salir de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Así que bueno, esa sería la respuesta, por ahí el mensaje que daría en la segunda. Gracias. Muchas gracias, René. Por aquí hay otra pregunta para el doctor Porres. Dice, ¿cuál sería la manera de comunicarse con ese sector que no están entre tus votantes? ¿Por qué no puedes solo gobernar o comunicar para un grupo? Sí, un poco de la línea o de la mano de la pregunta anterior. Ratifico mi convicción, gobiernas para todos, comunicas en particular para seguir sosteniendo a los tuyos. Y no es que no hagas una comunicación que interese o importe a todos los sectores. Es una máxima, y vayámonos para ejemplificarlo igual con más claridad o menos polémica. En una campaña política, no pierdas tu tiempo con el que sabes que está militando en otro partido, con el que sabes que está absolutamente en la antípoda ideológica de lo que estás proponiendo. Es perder tu tiempo cuando puedes estar tocando la puerta de alguien a que le haga sentido tu mensaje. Es decir, y esto tiene que ver desde el principio con tu público objetivo. Tienes que tener muy claro a quién le estás comunicando qué, evidentemente. No estoy diciendo que un gobierno tiene que ser monótono y solo estarle hablando a su sector, a su público. No, no, no. Es decir, un gobierno tiene que abarcar todo el ramo de políticas públicas que implica gobernar un país en esta época moderna. Y más con la comunicación tan ágil que existe hoy a través de las redes sociales, que esto es un fenómeno que lleva unos 10, 12, 14 años, que ha venido a revolucionar la forma de hacer política. Hoy tienes gobiernos que han inventado la diplomacia del tweet, por ejemplo. Es decir, antes se mandaba una nota diplomática cuando querías transmitir alguna información a algún gobierno, y ahora se manda un tweet, por ejemplo. Entonces, esto ha venido a revolucionar todo. No menos importante, la forma en la que te comunicas con tu, hablando del gobierno, que es hacia donde va la pregunta, con tu población. Lo único que yo digo desde el punto de vista de la estrategia de la comunicación, vete siempre a tu Pareto. No pierdas el espacio, el tiempo en ese 20% o más, dependiendo aquí, evidentemente, de las mediciones que tengas, de la popularidad con la que estés o el sustento social que tengas en el momento, en particular en el espacio-tiempo del que estemos hablando, del que estemos refiriéndonos. No pierdas demasiado el tiempo intentando convencer a los que sabes que no tienes y que no vas a convencer nunca. No estoy diciendo, uno, que no gobiernes pensando en ellos, no estoy diciendo que no deban de tener las mismas oportunidades de acceso a tus programas de gobierno. Estoy diciendo que a la hora de comunicar no pierdas de vista que es a ellos a los que tienes que siempre sostener para que cuando llegue el momento de volver a tocar la puerta y que tu proyecto, que tu visión quieras que siga adelante, pues en ese momento los sigas teniendo contigo. Es decir, hay ejemplos, podemos aquí estar algunas horas más repasando ejemplos de graves errores de gobiernos que dejaron de comunicar a su sector y cuando voltearon a ver, pues estaban solos, ya no estaba su sector, pero quisieron enfocarse en convencer
a los sectores que no estaban con ellos. Eso no implica no gobernar para ellos. Eso implica a la hora de transmitir tu mensaje que tengas muy claro a quién debes de mantener contigo, a quién te debes de enfocar en esa transmisión del mensaje para esos efectos exclusivamente, ¿no? Y para los efectos, por supuesto, de la construcción diaria de tu legitimidad. Cuando pierdes la legitimidad como gobierno es cuando pierdes las bases, cuando pierdes esa mayoría que te está apoyando, y por eso se hacen esos tracking polls diarios. Es decir, los gobiernos, desde que he tenido al menos yo la suerte, oportunidad de hace algunos años estar en Presidencia de la República, se hacía este tracking diario para ir viendo el respaldo popular de la toma de decisiones de las políticas públicas del presidente de la República, y muchas veces a partir de eso se tomaban decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque te estás comunicando con tu base social exclusivamente. Si no, no estarían haciendo tracking polls, les estaría valiendo un poquito esa información. Los gobiernos no estarían haciendo encuestas, no estarían haciendo medición de la opinión pública. Es decir, no hay al menos un solo gobierno que no debería estar comunicándose con su base. Otra cosa es que al otro sector, el que decir, oye, pues yo estoy ideológicamente en la oposición, pues no me gusta, pues evidentemente, y quiero entonces criticar y que se comunique conmigo. Bueno, es que cada vez que se va a comunicar el gobernante, si yo no estoy de acuerdo con él, si no es, sobre todo alguien que esté muy convencido, que esté muy metido en el tema ideológico o en el tema político, es decir, pues jamás voy a estar de acuerdo en lo que esté transmitiendo el gobernante A, si no es de mi agrado. Y eso lo debe tener muy claro el gobernante a la hora de comunicar, punto. Es decir, a este sector, ¿por qué? Porque mis políticas públicas o mi visión o mi ideología, a la hora de transmitirla, a la hora de aterrizarla en política pública, va a afectar ciertos intereses o va a afectar ciertas modus operandis, pues evidentemente ese sector va a estar siempre en mi contra. No voy a perder demasiado el tiempo en comunicarme. Es decir, desde el punto de vista de que tu mensaje vaya a tener un impacto que tú deseas como gobierno. Es decir, nada tiene que ver con la forma o el deber ser del gobernante, que debe, y aquí ratifico absolutamente mi convicción, de gobernar para todos, evidentemente, sin importar si votó para ti o no votó para ti. Tú estás llevando a cabo una agenda que fue la que propusiste en un proceso electoral que gana y que debes de procurar no traicionar, ¿no? Es decir, no estoy hablando de casos en particular, estoy hablando absolutamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el asunto. Mi consejo como estudioso de la comunicación sería no perder mucho el tiempo en intentar querer convencer a quien sabes que siempre por ideología, por historia, porque sabes que está en las antípodas de tus políticas públicas, está en contra. Tú vas a perder el tiempo. Muchas gracias, doctor Porres, por atender a esta pregunta. El doctor Mauricio Lascurain Fernández dice saludos a los ponentes, muy pertinentes sus opiniones, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, maestro Silvera y también el doctor Porres, en ese orden para concluir con esta muy interesante y nutrida charla es cómo se vislumbra el futuro de la comunicación política en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información. Porque ya ven que ahorita está el tema de que a veces el caso de Donald Trump, ¿no? Un presidente es capaz de sacudir las economías enteras con una tormenta de tweets. Bueno, René, voy yo. Perfecto. Esta pregunta, digamos, es interesante porque las TICs están en amplio crecimiento y desarrollo, no solamente en forma, digamos, de cada vez más sofisticada la tecnología, sino de sus alcances, de sus probabilidades de poder llegar a distintos lugares, a diferentes lugares y sobre todo a los receptores de la comunicación. Creo que es un futuro donde
aquel que no tenga, digamos, una política comunicacional de alguna manera, llamemos técnico, de las cuestiones de la plataforma de comunicación, de la cantidad de gigas necesarios para establecerla, de los sistemas operativos, Zoom, Jitsi, todos los que podemos nombrar hoy en día, los formatos de YouTube, los formatos de Face. Hoy hay una multiplataforma en todo esto, y también la multiplataforma a idea de multiplicidad desde diferentes lugares que llegue el mismo mensaje. Esto es como una inducción, ¿no? Entonces, si yo estoy sumergido en una realidad que por tweet me dicen lo mismo que aparece en el Face, y después recibo un video de YouTube que está de esa manera, y después los canales hablan de se retoman las noticias, porque se retoman, digamos, las editoriales, parecería que hay una sola realidad, siempre y cuando yo sea el que manejo los medios y los modos de comunicación. Entonces yo creo que ya hablar de la comunicación política, tendríamos que pasar a hablar de la política de comunicación. Y va a ser vital, justamente, que se incorporen las TICs, las nuevas tecnologías. Hoy cuando se habla de gobernabilidad, que se habla de la toma de decisiones, de la política, también hay que hablar de la cuestión de la gestión, porque por eso es necesario la comunicación. Yo gestiono en el campo de lo social o no acatar esos tipos de medidas. Por ejemplo, salir o no sin barbijo, respetar la distancia social media para no contagiarnos, tener actitudes que tengan que ver con cuidarnos nosotros y cuidarlo a los otros. Esto se lo digo del ejemplo que dábamos hoy cuando decíamos el mate, ¿no? El mate en la Argentina es una bebida, una infusión que a partir de un recipiente donde hay una bombilla, con el mismo recipiente, la misma bombilla, circula entre 4 o 5 personas. Bueno, hoy nosotros tenemos que, de alguna manera, prohibirnos de esto para evitar la posibilidad de la propagación del contagio. Y esto también tiene que ver con el sentido común y el mensaje que recién decíamos, pero también decíamos de qué manera les llega hoy a la gente el mensaje. Bueno, una cuestión central. Hoy yo hablaba de las desigualdades de cómo llegar. Hoy es una realidad, por ejemplo, que en cada hogar o cada persona hoy, casi la totalidad cuenta con un teléfono celular. Entonces, los mensajes van a ir armados en profundidad para llegar hacia esos receptores, ¿bien? Y esto es la cuestión interesante. También se están modificando los tiempos de atracción de la gente para leer el mensaje. Si un mensaje tarda más de 3 minutos, la idea es hacerlo rápido, veloz, dando en la clase, digamos, a las TICs o los desarrollos de las mismas como una política comunicacional, y a la vez trabajar mucho sobre esta idea que se está debatiendo, que es el mensaje, el receptor, el emisor y el ida y vuelta que haya de ellos, no solo por la cuestión de conformidad con lo que se está haciendo, sino también nutre lo que recién decía el compañero acá, que es la legitimidad del gobierno y de las tomas de decisiones que se vienen haciendo en esta coyuntura. Así que bueno, ahí cerraría para darle lugar al colega para que podamos hacer un cierre si ya está dispuesto. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Colegio de Veracruz, a la organización y sobre todo a los equipos técnicos que hacen posible esto, porque a veces nadie lo sabe, pero hoy temprano me llamaron para tener una conversación previa y que esto salga bien. Entonces también eso es gestión de la comunicación y se los agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Adelante, doctor Porres. Gracias. Sí, sin duda, muy importante la pregunta de Mauricio. Y es fundamental esto. Es decir, el día de hoy los gobiernos o los agentes políticos que no entiendan el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de la información, no tienen nada que hacer. Es decir, el ejemplo que ponías, David, es importante, por eso decía yo también la diplomacia del tweet.
Pero aquí es un poco más allá, es decir, tiro o subo la bolsa de valores de donde se me ocurra, porque en un tuit el presidente de Estados Unidos pone algo contra China y vámonos, y ahí vamos todos, ¿no? Y a perder o a ganar dinero, miles de millones de dólares en todos los países, con repercusiones en las empresas, con repercusiones en los ahorros de una gran base que ahorra y que invierte en los sistemas financieros, en los bancos, en las bolsas de valores, porque el señor se levantó de buen o de mal humor o necesitó enviar un mensaje para X o Y, por lo que sea. Es decir, en México lo hemos tenido muy a flor de piel, es decir, en toda una campaña electoral, el malo de la película fue México y la muralla y la barrera, y ahorita a ver qué se nos ocurre en estos días que vienen de aquí a la elección norteamericana, por ejemplo. Pero ese es un ejemplo ya de un líder en esto que entiende perfectamente el uso de las redes sociales, que sabe sacarles provecho, que sabe comunicarse con su electorado. Aquí está un ejemplo de lo que yo decía, o sea, Trump no se comunica con nadie que no sea su electorado, con nadie. Él está hablando para su electorado todo el día. Y esa es su esperanza. Bueno, y ha sido muy exitoso hasta que se topó con la pandemia. Es decir, pre-pandemia venía pues encarrerado, casi como un paseo para ser reelecto, y ahorita trae problemas importantes, ¿no? Es decir, también por no saber gestionar esta crisis, por hacer el problema suyo, por hacerlo de menos, ¿sí? Por una serie de errores que han llevado uno tras otro, pero bueno, ya me estoy desviando al tema anterior. Ahora, lo que Mauricio preguntaba, dos palabras que creo que ejemplifican con mucha fuerza lo que creo. Cambridge Analytica. ¿Sí? Y aquí se puede desatar otra polémica. Es decir, el día de hoy la inteligencia que se puede obtener a partir de las redes sociales, a partir de las nuevas tecnologías de la información para influir en tu electorado, y aquí estoy hablando en una campaña política, en la comunicación política de campaña, o para influir como gobierno en resultados, en apoyo, en la consolidación de tus bases, en legitimidad, a través de la información que se obtiene de tus gustos, de tus usos y de tus costumbres a través de lo que estamos plasmando como usuarios en las redes sociales. Si se comprobó que tuvieron un efecto importantísimo en la elección de Inglaterra, un efecto importantísimo en la elección de Estados Unidos, bueno, ya la cerraron y creo que traen problemas legales importantes y serios, es decir, por ese tipo de uso que no estaba propiamente regulado, pero bueno, ese es el nivel de importancia que tienen las nuevas tecnologías de la información y el nivel de peligrosidad que a su vez tienen, porque sí es un elemento que nos desnuda como usuarios, es decir, aquí sí puedo emitir un mensaje y aquí sí el populista se puede hacer un uso fantástico de este mensaje, de estas herramientas, para diseccionar de tal forma a quién le voy a transmitir qué, porque es lo que quiere escuchar. Y entonces, lo que van a estar escuchando de X candidato, este sector, es exactamente lo que quiere escuchar. Y acto seguido voy a emitir otro mensaje para otro sector que está en las antípodas ideológicas del que acabo de transmitir el mensaje que quiero escuchar, para decirle el mensaje contrario, pero solo les va a llegar a ellos y de manera personal. Si no entran en los medios tradicionales de comunicación, no, te llega por un mensaje directo a ti, a tu cuenta, a tu red social. Y esto es una innovación brutal que va a venir o que ya ha venido a darle vuelta a elecciones por todo el mundo y que, por supuesto, viene a generar pues todo tipo de nuevas teorías de la comunicación, pero lo que sí estoy absolutamente cierto, es decir, que el gobernante o que el político que no entiende y que no sabe utilizar las nuevas tecnologías de la información está absolutamente perdido. Es decir, no tiene manera de
de tener un futuro, y eso que seguramente estamos en el inicio todavía, no nos imaginamos lo que va a haber en 20 años. Es decir, la velocidad a la que esto va evolucionando es impresionante, ¿no? Es decir, ¿quién se podía imaginar hace 20 años el concepto Twitter, en donde un ciudadano toma una foto e informa antes que un medio de comunicación? Y le informa y tiene información antes que el gobierno. El gobierno se suele informar el día de hoy como una primera base a partir de la foto que subió el ciudadano X, que paseó y vio a alguien que está atropellado, que paseó y que le tocó observar un asalto o cualquier elemento, ¿no? Es decir, ahí está el video y lo estamos viendo todos al mismo tiempo que lo ve el gobierno. Al mismo tiempo. A partir de ahí, esto es una revolución. Impensable, inimaginable en la comunicación y en la política y en la labor de gobierno hace 20 años. Es decir, creo que aquí a los gobiernos que les ha tocado el arranque, pues han sido gobiernos que han tenido que lidiar con este aprendizaje y no sin cometer errores importantes justamente en el uso de las mismas o en la interpretación de las mismas, ¿no? Yo no quisiera extenderme más porque sí, aquí Mauricio tiene un tema que nos podría llevar evidentemente para muchas horas de debate y de discusión, porque es otro mundo, ¿no? Y es apasionante absolutamente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la participación. Me voy a permitir, independientemente de que se los haremos llegar, unos reconocimientos a nuestros ponentes, que ahorita tienen que aparecer aquí en la pantalla, y que sin duda son bien merecidos porque el tema de la comunicación, muchas veces hay personas que comentan sobre el tema y consideran que todo es comunicar y a veces solamente lo que hacen es estar hablando. La comunicación, como bien dijeron nuestros ponentes, tiene un sentido particular que toma una relevancia sumamente importante y siempre, pero más ahora en contextos de epidemia. En ese sentido, el Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento al maestro René Silvera por la presentación de la conferencia magistral Comunicación Política en tiempos de COVID, el 17 de junio de 2020, y firma el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, rector del Colegio de Veracruz. Bueno, y también el siguiente, Adrián. El siguiente, por ahí. A ver, por ahí debe aparecer la de el doctor Eric Porres Blesa. Sigue apareciendo la misma. Ahí va. Comunicación visual. Se fue sin firmarla, Eugenio. Se fue sin firmarla. Ahí debe de ir la de... La comunicación. A ver, ahorita debe de aparecer para proyectarlo y dejar evidencia de esto, del reconocimiento que le haremos llegar a nuestro... El problema lo va a tener Adrián, que es el que está manejando esto y es mi alumno. Lo va a tener el viernes, que le toca exponer su examen final, por cierto. Se me va a caer el sistema a mí también. Sí, ¿verdad? El viernes, Adrián, nos vemos el viernes. A ver, ahora sí. No, mira. Muy bien. A ver, Adrián. Ya damos por enterado. Y Adrián ya está muy nervioso. Ya. A ver, Adrián, sí. Fíjate. Ya va sobre 8 esa calificación, ¿eh? Máxima sí, posibilidad, mano. Ya no hay titulación. No le gustó lo que dije, yo creo. Vaya. No. A ver si ahora sí se puede. A ver si el que escribió creyendo que yo era populista, Adrián, y Sí, ¿verdad? No. A ver, si todavía puede por ahí. Ay, hasta calor me dio ustedes, disculpen, pero en Veracruz está haciendo un calor horroroso. Ahora sí. Ahí está. El Colegio de Veracruz
otorga el presente reconocimiento a el doctor Eric Porres Blesa por la presentación de la conferencia magistral Comunicación Política en tiempos de COVID-19. Firma el maestro Eugenio Vázquez Muñoz el 17 de junio de 2020 y lo vamos a corregir, doctor Porres, para quitarle la C. Por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias por esta conferencia. Espero que sigan todas las que el Colegio de Veracruz está celebrando y a la brevedad, precisamente en nuestras redes sociales, si la quieren volver a ver, estará en YouTube. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.